Federico. Bien. Bueno, espérenme que todavía estoy admitiendo y me distrae un poco ese tema. Bueno, vamos a dar comienzo a este módulo que vamos a compartir hoy. Así es que vamos a compartir estas horitas con las experiencias que ustedes tienen, con las experiencias que yo puedo proporcionarles y algunos conceptos teóricos que vamos a ir transmitiendo, ¿sí? Cuando pensaba en qué darles que resulte significativo, al leer el material, hay mucho material que se encuentra en internet, sabiendo buscar, muchas clasificaciones, digamos, información que ustedes pueden hacerlo solitos o solitas y no necesitan en eso más que tal vez una recomendación de un autor. Y pensaba a esta altura del recorrido y de mi experiencia qué es lo que yo valoraría en una capacitación de mediación familiar. Y creo que es la articulación de la experiencia con los conceptos y con los interrogantes que uno se cuestiona en ese quehacer que es la mediación, ¿sí? Y desde ahí es que me planteé un poco la capacitación, y tampoco me gusta decir capacitación, me gusta más que esto sea un conversatorio, que haya un intercambio, que ustedes me cuenten por dónde van, cuáles son los obstáculos para pensar, porque lo puramente instrumental, la técnica, se puede encontrar, como les decía, uno puede aprender herramientas. El tema es cómo se ubica uno, ¿no?, frente a la familia, cómo se ubica frente a las diversidades de familias que hay, cómo ocupa ese rol de mediador frente a los conflictos familiares, cómo entendemos esos conflictos, la naturaleza de esos conflictos y todos los supuestos que tenemos construidos, por supuesto, a lo largo de nuestra historia y de nuestras experiencias, que hacen que intervengamos de un modo tal y no de otro. Entonces me parece que la teoría va muy del lado de la intervención, de a dónde apuntamos con la intervención que hacemos, ¿sí? Esa es la propuesta del recorrido, la propuesta pedagógica, digamos, que me pareció linda para compartir con ustedes. Así es que quisiera que me contasen algunos de qué disciplinas vienen, si alguno tiene experiencia en algo con familia, no hace falta que sea en mediación, aparte de la familia que ustedes ya tienen, en sus prácticas, si tienen alguna inquietud a lo largo de estos módulos que ya han ustedes cursado. Así yo voy teniendo un poquito de noción a quienes tengo acá enfrente y cómo nos vamos a ir manejando. Me encanta que me hagan preguntas, que esto sea dinámico, porque si no se hace muy largo y no me gusta esto expositivo donde pasa mucho tiempo alguien hablando solo. Así que bueno, a ver, no sé quién me quiere contar de qué disciplina, de qué ocupación vienen, alguna inquietud que tengan para este módulo. ¿Valeria? ¿Natalia? Sí. Acá, Paola. Paola Marconi. sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Muy bien. Muy bien, un gusto. Te escucho. No, desactiva el micrófono. Es decir, activalo. Ahí está. Sí. Bueno, yo soy abogada, soy de la provincia de San Juan y hago, o sea, la rama del derecho a la que me dedico es a toda la parte de familia. Ajá. Ahora estamos por terminar un curso, bueno, el curso de mediación, el básico, que lo terminamos mañana. Ahí tengo ahí unos colegas que también de la provincia de San Juan que lo estamos haciendo juntos. Así que bueno, eso es trabajo en forma independiente, o sea, ejerzo la profesión.
Perfecto. Gracias, Paula. De nada. Tengo muchos abogados, hay mucha disciplina de la abogacía. A ver, levanten la mano, al menos para identificar algunos. Hola Natalia. Patricio. Hola, ¿cómo estás, Patricio? Bien, bien. Yo también soy de San Juan. Igual que Paola, estamos terminando el curso de mediación. Y bueno, también soy abogado y me dedico a la parte de familia principalmente. Y el curso de mediación, bueno, me parece fantástico y me está sirviendo sobre todo con el tema de escucha activa. Oh, qué Que es tema, todo un ¿no? tema. Sí. Gracias, Patricio. La escucha activa. Ya la vamos a tocar en algún punto. Ana Laura, ¿vos subiste la mano porque yo dije quiénes eran abogados o querés hablar algo? Ana Laura Pereira. O Victoria. Sí. También soy abogada. No sé si me Ahí escuchan, no sé. A ver. Hola. Sí, te escucho. Levanté la mano porque también soy abogada y soy de San Juan también. Yo hice el curso de mediación el año pasado y ahora, bueno, me estoy especializando en familia, que también es a lo que me dedico principalmente. A lo que te dedicas principalmente, ¿eso terminaste diciendo? Bien. Sí. Que se trabó un poquito. Bueno, ¿alguien más que venga de otra disciplina o que quiera contar alguna inquietud que tenga sobre mediación familiar? Ludmila. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro. Yo soy licenciada en trabajo social y abordo muchas realidades familiares. Estoy trabajando en el hospital local, de acá de Guataché, de La Pampa, y anteriormente trabajé en el municipio, y anteriormente trabajé en Córdoba, en un geriátrico, con 103 personas, así que tengo algunas, algunas experiencias. Qué bueno, Seguramente qué bueno. a lo largo del curso sí compartiremos. Sí. Por supuesto. Bueno. Gracias, Ludmila. No, gracias a ¿Alguien ustedes. más que quiera compartir? ¿Disciplina, inquietud? ¿Alguna pregunta que vengan formulándose a partir del curso o inquietud que los movilizó? Bueno, yo soy Noelia, soy de la provincia de Mendoza, también soy abogada. Hicimos juntas con Anita el curso el año pasado en mediación y ahora estamos compartiendo este espacio también. Los casos que me han, también de forma independiente, ejerzo la profesión, y los casos, los que más me han llegado son en el área de familia. Entonces, es una buena instancia para formarse y poder entregarse de otra manera. Trabajo en APANDO, acá es una asociación de padres con chicos con síndrome de Down, y bueno, nuestra población también es de recursos, de pocos recursos, o la verdad que es una situación bastante desafiante y para trabajar mucho. Entonces, bueno, buscando herramientas, formándome para poder ayudar a otros. Como todos, ¿no? Buscando herramientas y nuevos modos de abordar la realidad que está compleja. ¿Alguien más levantó la mano que no lo haya visto o que quiera compartir un poquito? Sí, Ernesto. Tu micrófono, Ernesto, así te podemos escuchar. Sí, ahí está. abogado Sí. de la provincia de San Juan, magistrado, soy asesor de menores, y la temática de la mediación familiar, bueno, la vemos a diario, con muchos casos, tenemos muchos expedientes, tanto en el fuero civil como en el fuero penal, y bueno, sobre todo en familia. Ajá. Gracias, Ernesto. Bueno,
Si alguien quedó rezagado y después la quiere compartir, lo compartimos. Espérenme que... Bueno, ¿alguno que me quiera compartir una inquietud que tenga respecto de la mediación familiar? ¿Una pregunta? ¿Un obstáculo? ¿Una expectativa? Sí, Micaela. Hola, yo soy Micaela, soy de Salta, soy abogada y más que nada como, no sé si sería tanto una inquietud, pero lo que yo veo, por lo menos desde mi profesión, no sé si será del mismo modo en otras provincias, pero acá la gente, bueno, es muy cerrada, por ahí tiene poco conocimiento, o a lo mejor porque le dice a alguien, no, vos tenés que pedir la cuota alimentaria y van a la mediación y dicen, yo quiero la cuota alimentaria. En realidad lo que no era eso. Entonces, por ahí el desafío de que los problemas que ellos tienen, más allá de la cuestión de la cuota alimentaria o no. Bien. ¿Y en Salta la mediación funciona ligada, anexa al Poder Judicial o funciona aparte? Está la mediación extrajudicial obligatoria, o sea, la mediación previa. Sí o Igual que sí, acá. la gente necesita hacerlo. Y después, dentro del ámbito judicial, también está la opción de la mediación judicial. Claro, bien, igual que acá en ese sentido. Bien. ¿Y San Juan cómo está con la mediación que estrenaron el dispositivo, digamos, formalmente, por lo que yo sé, hace unos añitos? Creo que justo agarró la pandemia o algo un añito antes, no sé cuándo fue. Natalia. Bueno, la Sí, verdad que No, doctor. Ernesto. Adelante, doctor. no soy doctor, soy abogado. Bueno. La verdad que acá en San Juan, como todo sistema innovativo, empezaron con muchos errores, muchas pruebas y error, y se ha empezado bastante bien. Hay muchos casos que se resuelven en el centro de mediación judicial. Acá hay un centro de mediación. La ley a través de la Corte, digamos, surge una ley y la Corte se hace cargo de los mediadores a través del Centro Judicial de Mediación y está resolviendo muchos casos. Qué bueno. En principio, para nuestro caso en particular, el asesor de menores, según había una ambigüedad, había un término donde decía que el asesor de menores tenía que intervenir, por lo que los mismos mediadores nos hacían intervenir, por lo que yo tuve que no declarar inconstitucional la ley, sino tan solamente elevar una nota y decirles que si yo intervenía como parte del Poder Judicial, la esencia de la mediación se extinguía en el momento, porque ya no iba a ser ni voluntaria ni imparcial. Y todos los conceptos de la mediación dejaban de tener efecto. Entonces se volvió marcha atrás y el asesor de menores lo único que hace es homologa el acuerdo. Es decir, una vez que se llega a un acuerdo extrajudicial, se le corre vista al asesor de menores para que homologue ese acuerdo. Y de ahí recién va al juzgado. Y el juzgado lo que hace es homologar ese acuerdo extrajudicial. Hay muchas, ha venido muy bien porque en el foro de familia hay alrededor de 12 a 14.000 causas por año. Es más, ahora ya se está por crear un cuarto juzgado
de familia. Es decir, habrían ahora, ya dentro de un mes, 4 juzgados de familia y 2 juzgados de menores penales. Pero la verdad en sí que todavía no se visualiza una experiencia para mejor, en el sentido de que al haber ya tantas causas en trámite, porque desde hace varios años que estamos en una estadística de 12 a 14.000 causas por año. Entonces, recién ahora no se va a poder ver estos beneficios de la mediación. Va a tardar. Yo pienso en un criterio personal, una apreciación personal, que va a tardar hasta varios años que veamos el beneficio de la mediación. Pero bueno, esperaremos a que eso ocurra con el correr del tiempo. Vamos a tener la esperanza de que eso sea así entonces. Sí. Sí, es cierto que tardan de verse los efectos, y si no hay un sistema que lo monitoree, más allá de la experiencia de cada operador en el sistema judicial, es difícil a veces que se hagan estadísticas sobre la mediación. Es decir, es como que se promueve mucho, pero hay una contradicción un poco en las políticas, que es que no hay seguimiento de los resultados, y se tiende a esperar con un criterio de eficiencia los resultados de la mediación, que se acorten los periodos de un juicio y que tenga menor costo para la gente. Natalia, que se limita a eso en muchos de todas sentidos. maneras, recién en noviembre del año pasado empezamos acá en San Juan, no llevamos 2 años, llevamos meses. Y lo que decide el doctor es verdad. Bueno, para nosotros como litigantes particulares es todo un desafío, porque muchas veces algunos, nosotros, formados como mediadores, nos gusta y tratamos de hacer todo lo posible para que funcione, pero todavía tenemos un resabio de colegas como que son reticentes a la mediación. Con eso básicamente es lo que estamos lidiando, por lo menos desde mi experiencia, ¿sí? Pero bueno, yo particularmente he obtenido buenos resultados, y esto que vos decís de cortar los tiempos es muy importante para la familia, bueno, y para nosotros también. Así que bueno, creo que nos queda todavía a largo camino por recorrer, todavía es una institución muy nueva. Sí. No sé, llevamos 7, 8 meses funcionando, pero bueno, ahí estamos en la expectativa y con ganas de que funcione. Sí, aparte que se tiene que instalar culturalmente, ¿no? Esa práctica. Lleva muchos años, incluso acá en Mendoza hace muchos años, y sin embargo hay muchos abogados que dicen estar de acuerdo con la mediación y no colaboran en la mediación. Es decir, es como un eslogan a veces decir sí, estoy de acuerdo, pero después en los hechos cuesta esa actitud colaborativa. Aunque ya se están formando, y en la misma formación de base de grado están con materias de mediación, lo cual ha sido también acá en Mendoza un avance muy importante. Es decir, que tengan mediación 1 o 2, y no que sea una materia que ven en el último año, sino que ya sea algo como un modo de pensar con el cual pueden ir atravesando la carrera. Bueno, buenas tardes, Brenda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Natalia, gusto escucharte. Buenas tardes. Igual, que estés, qué lindo que estés. Sí, seguro que sí. ¿Cómo no? Bueno, vamos a retomar algo. A ver, ustedes me van a decir si lo ven. Yo les voy a... Bueno, vamos para los que entraron un poco más tarde, mi nombre es Natalia Illuminati, los demás ya me conocen, algunos ya nos hemos visto en San Juan. Un poco les expliqué la estrategia pedagógica, que iba a ser la articulación entre el saber, el hacer y el sentir. No se ve bien acá. Y vamos a ir a algunos ejes transversales de este taller.
que no los vamos a poder perder de vista les diría, en ningún momento, ¿sí? Y si alguno lo pierde de vista, entre nosotros nos vamos a volver a traer a esto, ¿no? Y es el carácter complejo que tiene la configuración de los vínculos en la familia. Es decir, no son nada simple, no son nada más lo que uno observa. Uno a veces observa efectos y no sabe las causas de esos efectos. Observa conductas y no sabe la motivación, las múltiples motivaciones que puede tener una conducta. Siempre vamos a mirar la conducta desde la multicausalidad, es decir, que cuando tengamos algún pensamiento lineal, de pensar causa-efecto en relación a algo, hizo esto por esto, tenemos que tener una señal de alarma de que estamos en un error, ¿sí? Siempre el pensamiento nos trata de llevar a esa simplificación en el modo de pensar. Pero vamos a tener que saber que siempre una conducta es multicausada, es decir, es causada por diversos factores, muchos de los cuales en muchas ocasiones desconocemos, y a veces los que son más llamativos no tienen tanto peso como otros que hay que ir explorando. Vamos a mirar la familia desde la interdisciplina, desde la transdisciplina además, es decir que los conocimientos de una disciplina no alcanzan para mediar en familia. Vamos a tener que recurrir a varias disciplinas para ir extrapolando conceptos y ampliando nuestro marco teórico, nuestro marco de análisis, para después mirar esas problemáticas familiares y poder hacer foco y hacer un recorte de lo que vamos a analizar, de lo que vamos a trabajar en la mediación. Otro eje importante es la mirada sobre el caso concreto y la particularidad de los sujetos. Esto nos va a correr de la generalización, del pensar que todos los casos son iguales, que si es alimentos ya se complica con tal cosa. Porque cuando nos ponemos ese automatismo de la generalidad, de pensar en que son cuotas alimentarias, son división de bienes, ese automatismo también nos hace intervenir desde algo que está un poco enajenado del caso, porque no conocemos el caso en particular, porque no exploramos cuáles son un poco las motivaciones de esas personas, cómo se construyó ese conflicto, cómo llegaron a ese punto de obstáculo esas personas, ¿no? ¿Qué significa el dinero para esas personas? Ese es otro tema sumamente importante, ¿no? El dinero, además de posibilitarnos adquirir objetos que necesitamos para vivir, para sobrevivir, para divertirnos, etc., implica muchos significados, muchas variables que se entrecruzan. Por eso es tan complejo el manejo del dinero en las relaciones parentales. Ya sea de una pareja, ya sea con otra generación, con los padres de esa pareja, es decir, los temas de dinero, y si algunos no tienen experiencia en familias, vayan a la familia propia y revisen situaciones en las que está implicado el dinero, y creería que en todos hay algún caso en donde uno se desconcierta con lo que resulta con problemas de dinero, ¿sí? Resultados que uno nunca se imaginó, reacciones, familiares que se desvinculan, familias que se parten en dos y no se hablan nunca más, familias que compiten con empresas a partir del dinero o de este recurso. ¿Vamos bien hasta acá? Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bien. Porque yo veo algunos, pero no los veo a todos. Y el otro punto que vamos a tomar, que siempre son los ejes con los que yo trabajo, es el carácter multívoco de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que una palabra nos va a remitir a muchos significados y vamos a tener que explorar esos significados. No darlos por hecho, porque generalmente cuando damos por hecho que ya sabemos de qué están hablando, nos comemos un buzón, como quien dice, ¿no? Y les digo que es algo que, como una señal de alarma que hay que tener constantemente, ¿no? El explorar qué significa esa palabra para esa persona. Yo les podría decir frases que dicen en mediación, padres, que yo quiero estar todo el tiempo con mi hijo, entonces
yo en mi imaginario pienso que todo el tiempo, que es, bueno, muchas horas por día, ¿no? Todo el tiempo, o casi vivir con ese niño. Y resulta que después ese todo el tiempo es estar una vez a la semana, 2 horas, y fin de semana por medio. Entonces mis supuestos y el imaginario y el significado que para mí tiene todo el tiempo no es compartido. Y eso no quiere decir que esté bien ni que esté mal ni lo mío ni lo del otro, pero que yo lo tengo que explorar como mediador. Y el mundo de las palabras es con lo que nosotros trabajamos. Es decir, la mediación trabaja con el conflicto, y el conflicto va a estar elaborado con una construcción de discursos, de palabras. Las narrativas, y esto lo van a ver después más adelante en otro módulo, las narrativas es un concepto muy importante del modelo circular narrativo de Sarah-Kopp, que les va a hacer acordar un poquito esto que yo estoy hablando, ¿no? La importancia de manejarnos con el mismo código que se manejan los mediados. Es más, muchas veces ellos dicen, por ejemplo, vengo para arreglar el tema de la manutención, entonces si uno les cambia el término y les dice, bueno, como sin advertirles la obligación alimentaria, dicen, no, no, la manutención, como que ese es el término con los que ellos se sienten conocidos. Después uno les puede contar que la ley a eso lo denomina de tal modo, pero es muy por ahí chocante que uno cambie los términos por términos técnicos cuando en realidad las personas se están manejando con los términos en los que ellos se sienten cómodos, que sienten que eso significa eso para ellos. ¿Alguna duda de esos lineamientos de los que vamos a trabajar? Bueno, vamos a ver que la familia, esto como les decía, no es nada nuevo lo que les voy a decir, pero la idea es que lo vayamos pensando con los supuestos que tenemos cuando vemos una familia, cuando pensamos en las cosas que les pasan a una familia. Es un invento, ¿no? Un constructo social del hombre, una institución creada por el hombre. Es decir, que no tiene nada de natural. Esto está en cualquier texto que ustedes puedan leer sobre familia, es la primera aclaración que se hace. Y parece obvia y parece como muy simple, pero a la hora de tener prejuicios hay una evidencia de que eso no parece, que no es natural, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué idea tienen de familia? No todos, pero si algunos me quieren contar, ¿qué idea tienen de familia? Bueno, más que una idea de familia, creo que ya es como que está bastante explícito el tema de que no hay una sola idea de familia, un poco por lo que venimos viendo en el curso y por lo que se ve en la vida diaria y en las mediaciones que hayamos podido presenciar. Ya lo de familia es como que se ha desestructurado bastante, al menos quizás siempre estuvo, pero ahora se le está dando un valor e institucionalizando la familia como tal, más allá de lo que se pensaba o que era una familia tipo. Bien, Federico, está bueno lo que aclarás. Ahora bien, si vos tuvieras que decirme para vos cuál es el ideal de familia, porque vos podés ver una variedad de familias, de configuraciones familiares, sin embargo tenés cierta predilección por un tipo de familia. ¿O qué debe tener una familia para ser familia? ¿Qué lo constituye a una familia? Y quizás ahora la figura de un padre, una madre e hijos. Quizás la estructura familiar tipo con la que hemos crecido. Es decir, una familia nuclear, digamos. Claro. Lo que no significa que no puedan existir otros tipos de familia, digamos. Está bien, pero si vos tuvieras que mostrar esto, ¿no? Todos tenemos un ideal respecto a de cómo es la familia.
y tenemos que reconocerlo, tenemos que tomar noticia de cuál es el ideal ese de familia que subsiste en nosotros, más allá de ver diversidades de familias. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los ideales? ¿Ustedes saben qué nos pasa con los ideales? ¿Crea prejuicios? Frustraciones. Frustraciones, sí. Cuando no. No te copies, Miguel. No se Yo lo copien, estaba es cierto. pensando. No vale copiarse, chicos, ustedes ya son grandes todos. Son excluyentes. Claro, cuando uno tiene los ideales, lo que hacen es marcar un imposible muchas veces. Uno siempre está en falta con el ideal. Uno trata de alcanzarlo, pero por eso es un ideal, está fuera de lo que uno... Es como que siempre nos va poniendo una diferencia. Y los ideales también tienen cierta rigidez, ¿no? Nos hacen mover esto que decían recién, excluye otras posibilidades. Y todos tenemos ideales. Lamentablemente, tengo que decírselos que nos constituimos y todos tenemos ideales, tenemos prejuicios, y esas son las cuestiones para mí más delicadas para trabajar en familia, ¿no? Y más si somos operadores en la justicia. No es que alguien nos eligió por azar, sino que estamos cumpliendo una función en donde nuestra mirada tiene que ser inclusiva, en donde vamos a influir en ciertas cosas, en la conducción de un proceso. Entonces, tomemos ese punto, ¿no? Que los ideales generan frustraciones y generan exclusión. Me gustó mucho lo que dijeron. ¿Puedo decir una cosa? ¿Sí? Porque yo no estoy tan de acuerdo con lo que están diciendo. A ver. A ver, quizás sea en la cara triste de la moneda si queremos ver que los ideales generan frustraciones o imposibles, pero también creo que, al menos en mi persona, a mí me ayudan para seguir una meta, para tener a alguien como objetivo, para seguir... No, yo no lo veo algo negativo, un ideal. Bien. Es desde donde uno lo tome o cómo genere ese ideal y cómo lo trabaje. No todo seguramente. Ideal es negativo. No, Noelia, está muy bien lo que estás diciendo. Es cierto, es como las dos caras, ¿no? Un ideal puede tener una cara de rigidez y a la vez puede ser motivador para, ¿no? Si uno lo tiene identificado también, porque hay ideales que te llevan más por el lado de una idealización, de rigidizar eso, y hay otros que te posibilitan ciertos caminos, ¿sí? Claro, está buena. Es muy personal cómo uno toma lo ideal. Si lo hacemos en forma genérica, creo que sería bueno tomar lo bueno y lo malo, ambas caras. Bien, totalmente. Está bueno los dos lados el ideal más bien como una idealización y el ideal que promueve conductas de que nos encaminan, ¿no? Nos promueven y nos llevan hacia un lugar. Sí. Pero para mí una cosa es el ideal como meta, sí sería ya a nivel más personal, y lo que estamos hablando, creo, es en la relación familiar. En el ideal de familia se trata de interrelaciones, por eso esos ideales de familia, estás hablando de las acciones, de los demás componentes del grupo familiar, que no los podés controlar, entonces se convierte en una frustración cuando ese ideal de hijos perfectos, por ejemplo, yo quería tener nenas para tenerlas siempre peinaditas, ordenaditas, impecables, no logré que estén peinadas nunca. Entonces esos pequeños ideales, si se quiere llamar, que ya dependen de otro, no solo de uno, ya dejan de ser por ahí una meta o algo, sin ser algo trágico Bien, sí, esto que están diciendo está bueno porque dijimos que es un entrecruzamiento, en los vínculos va a haber un entrecruzamiento de lo intersubjetivo, es decir, no va a estar ni lo puramente personal, pero va a estar eso que se encuentra, y además va a estar lo que está en el imaginario social de una sociedad concreta, ¿no? ¿Qué familia, qué tipo de familia, qué expectativas, qué se espera? Por eso es importante que vayamos tomando contacto nosotros mismos con nuestras cosas, ¿no? Esto que decías, María, de tu ejemplo, también pasa mucho en las carreras, ¿no? Cuando los hijos eligen una carrera que uno tenía ciertas expectativas, o mandatos familiares que hay, ¿no? Los mandatos familiares de familias donde hay, por ejemplo, todos médicos, o todos abogados, ¿sí?
donde no hubo posibilidad ahí de cierta elección, ¿no? Sino que eso ya venía transgeneracionalmente como un mandato, a lo cual algunos pueden escapar y otros no tanto, ¿sí? En estas elecciones. Bien, vamos a ver un poquito, a ver si puedo ponérselos. Vamos a seguir. Bien. Ya vimos que es la primera institución de socialización, es el sostén de los sujetos para crecer, para aprender, para compartir valores, y las definiciones de familia, si ustedes se ponen a ver, cada vez son más amplias, cada vez involucran a más personas del grupo que conviven, ¿no? Es un vivir cotidiano, bajo un mismo techo, con una economía compartida, reglas y acuerdos de convivencia, tareas, roles asignados, lazos sanguíneos y de parentesco. Bueno, la familia como sistema ustedes ya lo han visto, me imagino, ¿no? Esto del sistema, de que funcionan con los subsistemas, que es un sistema abierto. ¿Lo puedo pasar? Sí, lo hemos visto ya en otras Perfecto. clases. Hicimos un trabajo incluso. Perfecto. Bueno, lo importante de la familia como sistema es que tiene una historia que excede a esos miembros, ¿no? Por eso la complejidad que tiene la familia también. Bueno, acá está un resumen de lo anterior, es un sistema abierto, formado por subsistemas, es dinámica, justamente en las crisis se ponen de manifiesto esas reglas y cómo se constituyeron, cosas que están naturalizadas en esos sistemas. Yo esto igual se los voy a dar, así es que no se hagan problema en copiarlo. Y vamos a ver justamente por qué es necesaria una mirada desde diferentes disciplinas sobre la familia, ya que la familia responde, por ejemplo, a la antropología en cuanto a las relaciones de parentesco, a la sociología por la organización familiar, a la historia por los cambios y las transformaciones que va sufriendo a lo largo del tiempo, a la construcción de subjetividad e intersubjetividad, esto corresponde a la psicología y también podríamos hablar del trabajo social, o si en este momento hay aportes respecto al trabajo social también serían interesantes. La valoración de lo económico en el trabajo doméstico, es un tema que está ahora muy en boga desde la economía, los movimientos y los giros de las organizaciones familiares en cuanto a la demografía y las obligaciones y derechos desde el derecho, ¿sí? Es decir, que podemos verla desde diferentes lugares. Y es necesario que las veamos desde diferentes lugares. Como dijimos, es un espacio privilegiado para la constitución subjetiva, es decir, todos nos conformamos como sujetos en una familia, esté constituida como esté constituida. Sean dos personas, sea una familia nuclear, sea una familia homoparental, y eso nos da un sostén identitario, no solo como sujeto, sino como familia. Ahora bien, algo que generalmente nos suena disruptivo es pensar que, es decir, cuando pensamos en familia, generalmente las asociaciones es que la familia esto, ¿no? nos va a ayudar a crecer, nos va a posibilitar un sostén, es una fuente de bienestar y satisfacción, pero bueno, también es riesgo la familia, también obstaculiza el bienestar y el desarrollo de sus miembros. Esas dos caras de la familia, así como vimos recién las dos caras del ideal y de la idealización, es lo que en la ciencia, en los dispositivos jurídicos, cuesta un montón muchas veces que se entienda, ¿no? Esto que se sigan asombrando, que nos sigamos asombrando de situaciones que no deberían pasar en las familias, porque la familia es como que sería un lugar sagrado, ¿no? Sagrado en cuanto a la intimidad que se tiene en los vínculos de familia, en la intensidad afectiva que se tiene, en la cotidianeidad que se disfruta. Esto que sigue a continuación, la familia en la ley 26061,
lo que les quiero mostrar es un poco, bueno, cómo las definiciones se van ampliando. Puede ser un núcleo familiar, un grupo familiar de origen, un medio familiar comunitario, una familia ampliada, es decir, hay muchas denominaciones ya de las familias y desde las configuraciones de lo que es vivir en familia. También les otorga a los niños y adolescentes, les da prioridad en vínculos que ellos tengan, ya sea de parentesco o por afinidad. Por ejemplo, al respecto, la otra vez me comentaban que en un juzgado habían homologado una delegación de responsabilidad parental a una persona por afinidad, no era una persona, no era un familiar de este niño, pero tenía el niño un vínculo de apego, era una figura sumamente referente para el niño, una figura muy significativa, y pasó por es decir, luego de escuchar al niño, de ver el motivo de esa delegación de responsabilidad, pasó por la asesora de menores, y terminaron homologando ese acuerdo, lo cual es un antecedente bastante importante, porque en general siempre está destinada esa delegación de responsabilidad parental a un familiar del niño, o niña, o adolescente. Bueno, esto en el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de Mendoza, en la Ley 9120, dice que el grupo familiar es el originado en el parentesco, sea por consanguineidad o afinidad, el matrimonio durante su vigencia, las uniones convivenciales y de hecho, las parejas o noviazgos, incluye relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Comprende también personas allegadas con vínculo afectivo mientras conviven. Es decir, que cada vez se amplía más, e incluso ya no tiene que haber, a veces no es la convivencia el requisito. Bueno, un poco lo que quería compartir con ustedes es qué características ven ustedes en los vínculos de familia actualmente, con qué se encuentran con las familias, cómo están los vínculos. Es más, estamos con la variable post-pandemia, que estamos todavía viendo muchos efectos de una situación muy difícil que atravesamos todos, y que dejó bastantes, ahondó en muchas problemáticas, es decir, se ven muchas perturbaciones en relación a todo lo que sucedió y lo que dejó en cuanto a la crisis económica, en cuanto a la salud mental, en cuanto al miedo al contagio, es decir, nos afectó en muchos sentidos, ¿no? No sé ustedes si ven algo de esto que yo les estoy contando, si me quisieran contar qué ven ustedes en los vínculos. En la manera de vincularse, las familias, cómo ven los lazos con los demás. Que no se sostienen hoy por hoy en el tiempo. Se busca quizás una salida o una alternativa más rápida, en vez de buscar ciertas soluciones. Hablando justamente de lo que decía Federico hoy, de lo que uno tiene como idea. En cuanto a la familia, quizás antes por mantener ciertas formas se guardaban, se mantenía muy en secreto lo que pasaba dentro de la familia, y hoy quizás se ventila un poco más y no hay ningún prejuicio en ir a contarle a un abogado, por ejemplo, lo que está ocurriendo dentro de su familia. Bien, y enseguida gracias, al conflicto, sí, perdón. No, sí, seguí, continúa. No, enseguida el conflicto, ¿no? O sea, no querer buscar alternativas para mantener, porque el vínculo va a estar siempre, de por vida, más cuando hay niños. Pero qué debilitados están, ¿no? Yo he visto paternidades y maternidades que están como en un hilito, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿por qué el rápido abandono, ¿no, Silvana? De decir, bueno, si no me dejas esto, no los veo más, es decir, cuestiones donde se termina el conflicto por abandono, ¿no? O por eliminación del otro, se quiere sacar al otro del
del Porque mapa. lamentablemente vivimos en una era de lo descartable y se trasladó a las personas. Lamentablemente es lo que yo pienso. Exacto, viste que algunos dicen la cultura de la cancelación, ¿no? Como cuando te cancelo, te saco de acá, te pongo acá. A mí me llaman el famoso te bloqueo, hoy es, ay, me bloqueó. Perdón. Todo se basa en el vínculo a través de una red social, y el vínculo se crea personalmente, no por medio de se un crea y WhatsApp. se sostiene, ¿no? Lleva trabajo tener vínculos. Sí, Ludmila. A mí me parece que también estamos en un contexto en donde se prima las relaciones o las vinculaciones sanas, así lo llamamos todos, entonces se intenta promover otro tipo de calidad en esas relaciones. Por lo tanto, hay muchas cancelaciones en esas vinculaciones que a veces no se priorizan, porque no son productivas para niños, adolescentes, por ejemplo, en esas maternidades o paternidades que estabas comentando. Por lo tanto, se prioriza en otras redes vinculares o se refuerzan otras alternativas. Creo sí, yo. el tema es cuando se les da la posibilidad a los chicos de eso, ¿no? Por ejemplo, de experimentar cómo es su papá o su mamá, además de ampliar sus redes, ¿no? Y no eliminárselos como algo si fuera un hecho de derecho, así de poder sacárselos. Bueno, esto que ustedes ven está a la vista, ¿no? La debilidad de los vínculos, la falta de redes, la soledad que experimentan las familias, sumado a las dificultades económicas que atraviesan, que hacen que nosotros nos cuestionemos un poco los acuerdos en cuanto a la durabilidad, los acuerdos en cuanto al contenido, más allá de que son ellos los que eligen esas decisiones. No sé si ustedes lo ven en San Juan, pero nosotros, por ejemplo, durante la pandemia, el tema del cuidado muchas veces pasó a ser de compartido e indistinto con el domicilio, por ejemplo, en el hogar materno, a un compartido y alternado en donde los chicos pasaban a estar con personas con las que no habían estado antes, ya sea por cuestiones de contagio, porque no podían alimentarlos, es decir, en donde uno empieza a preguntarse qué se prioriza, ¿no? En eso. Necesidades básicas, necesidades de afecto, las rutinas que son necesarias también para los chicos y chicas, ¿sí? Entonces estamos frente a muchos interrogantes en estas variaciones, no solo por lo de la pospandemia, sino en estas nuevas modalidades. Al menos desde la psicología siempre se sostuvo, y muchas líneas lo sostienen, que las rutinas hacen a la salud mental de los niños, por ejemplo, ¿no? La cierta previsión de lo que viene. El tema es qué nivel de comunicación, por ejemplo, hay entre esos padres para tener un régimen de comunicación con un cuidado compartido alternado, o si es para no pasar una cuota alimentaria, cosas que también se dan, ¿no? Es decir, que hay un regateo en el régimen de comunicación para evitar una cuota alimentaria, ¿sí? No sé si ustedes lo ven allá, en Salta, en San Juan. Esto de tenerlo el 50% del tiempo. Sí. Creo que en realidad, yo lo digo desde la experiencia de acá, de la provincia de San Juan, o sea, muchas veces los niños quedan como rehenes de los propios padres, ¿me entendés? Porque en una desvinculación, por ejemplo, en un divorcio, los chicos terminan siendo el caballito de batalla, ¿me entendés? Ya sea para una comunicación o para pasar alimentos, en estas discusiones de grandes que no las pueden resolver y que, bueno, nada, es como que se termina perdiendo de vista que ellos dejaron de funcionar como pareja, ¿me entendés? Pero que van a ser papás durante toda la vida de los chicos. Y quizás todas estas cuestiones, y el doctor Escobar, que él es asesor, él que ha escuchado menores pasa y suceden estas cosas, que los chicos por ahí quedan atrapados en esta problemática de los padres, y
y bueno, y que los padres no lo pueden ver, ¿me entendés? Y que muchas veces los colegas o los abogados se quedan como por ahí enganchados a esta situación o a este relato que trae la parte. Y bueno, creo que desde ahí es donde uno tiene que trabajar. Esto que decía Patricio, de que la mediación nos está dando esta posibilidad de la escucha activa, es de poder escuchar realmente lo que la parte quiere decir, ¿me entendés? Sea en el estudio, o sea cuando nos toque ser mediadores, poder ver eso, porque hay muchos conflictos, y lamentablemente quienes terminan perdiendo en ese conflicto no son los papás, son los niños, ¿me entendés? Que terminan como rehenes de estas cuestiones, o de estos tire y afloje de los papás. Sí, Paola, coincido totalmente con lo que estás diciendo. Realmente nosotros también vemos muchas situaciones en donde los niños, es decir, es como esto contradictorio, ¿no? Tanto se habla de los derechos de los niños y del interés superior del niño, y después es lo que menos importa o es lo que menos juega en la mediación o en esas decisiones, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tratemos de acompañar, como vos decías, con la escucha y crear condiciones de posibilidad, corriéndonos, bueno, en este caso del ideal como exigencia, ¿no? Del ideal como una sola opción, sino como que hagan diferentes propuestas, de que se puedan probar. Nosotros, o al menos yo últimamente, los acuerdos están siendo por muy poco tiempo, en realidad, porque la realidad económica está tan difícil que no pueden planificar, por ejemplo, un aumento de cuota alimentaria, entonces las cuotas se van desvaneciendo en relación a la inflación, y cuando no se les puede poner un índice de actualización, es claro que en unos 6 meses ese acuerdo ya no va a servir, ¿no? Más o menos, en un plazo de tiempo. Entonces, algo que a mí me sirvió es empezar a hacer acuerdos, darles a las personas la posibilidad de pensar un poco más a corto plazo, ¿no? De no tener la exigencia de un acuerdo que dure, sino decir, bueno, les diría que hay muchas familias que se presentan a principio de año, ¿no? Y ahí organizamos dónde están viviendo. También el tema de los territorios, de los cambios de casa es muy notable. ¿Por qué? Porque no sé las realidades que ven ustedes, pero acá en muchos casos no se pueden sostener 2 viviendas, no se pueden sostener un alquiler y otra vivienda. Entonces hay un replegamiento de las familias sobre las familias de origen. Eso hace que haya menos espacio para llevarse a los niños o para compartir en otros lugares, o que estén limitados en horarios, o trabajos con horarios rotativos en donde no pueden compartir muchas veces con sus hijos. Bueno, hay muchas variables que se están dando y que hacen que esta incertidumbre, que quedó también un poco después de la pandemia, ha quedado en lo laboral. Personas que vienen a una mediación y a la mediación siguiente han perdido el trabajo, o les han reducido el sueldo, o alguna variación hay. Y una precarización total de las condiciones laborales. Eso hace que tengamos que pensar un poco, digo, como una propuesta, como una alternativa, un poco más a corto plazo. Bueno, un poco de las características de lo que hablaron ustedes está un poco la diferencia entre vincularse y conectarse. Yo me puedo desconectar con algo automáticamente, como prenderlo y apagarlo, diferente de un trabajo que lleva la vinculación y los lazos con otros. Bueno, el consumismo también nos lleva en esta sociedad y nos pone en una posición difícil para poder elegir. Esto de nada de postergación, una cultura donde el esfuerzo, la renuncia es difícil, la superficialidad en que está todo bien. Muchas veces probamos acuerdos, por ejemplo acuerdos provisorios, y vuelven y dijeron que estaba todo bien, y cuando uno empieza a indagar un poco, bueno, los chicos no andan bien en la escuela, ese régimen de comunicación no les funcionan, hay trastornos de conducta en los chicos. Para los padres ha sido un trajín enorme y no pueden como conectar con esas sensaciones, con ese vivir cotidianamente. Este universo del éxito, la crisis de las figuras de autoridad, esta falta de referentes,
y en ocasiones que los conflictos se quieren eliminar de golpe, quieren solucionarlos con soluciones drásticas, que siempre el ejemplo que me viene en relación a esos tipos de conflictos, cuando te dicen, por ejemplo, de quitarle el apellido de uno de los progenitores, como para que no tenga más intervención en la vida de ese niño o de esa niña, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que este padre o esta madre no estuvieran vinculados? Bien, vamos a... Perdón. ¿Sí? No, en relación a esto de los acuerdos, por ejemplo, de cuota alimentaria, que generalmente es lo que mencionaba anteriormente, que se pacta actualizaciones semestrales generalmente. Yo por ahí lo que veo es que lo que quiere el cliente es que, digamos, que en un acuerdo se pueda solucionar la cuestión y no tener que volver a una mediación, volver a soportar los costos que eso genera. Y particularmente me ha pasado que muchas veces, por ejemplo, cambian de empleador y ya el descuento no se puede hacer y tengo que solicitar una nueva mediación. Y claro, la persona que lo solicita corre el riesgo de que cambien los términos del acuerdo, obviamente, y también el riesgo de que no se llegue a acordar y que indefectiblemente tenga que terminar judicializando su petición. Sí, esto que vos decís, Eliana, me suena bastante en esto de tratar de prever todo lo posible que salga en la vida, ¿no? Y que quede en un acuerdo como si el acuerdo fuera mágico y se puedan prever todas las situaciones. Pero así como hay personas que exigen eso, está otra cara de personas que se alivian cuando esto puede ser provisorio, ¿no? Cuando esto puede tener un plazo y ser modificado. Y también les cambia las perspectivas, esas personas que quieren todo y que cuando van a lo judicial y ven los tiempos de lo judicial, generalmente vuelven a mediación, lo cual no es lo óptimo, ¿no? Porque se debería tener que elegir la mediación, pero bueno, en el Poder Judicial se elige frente a una comparación que se hace, ¿no? Muchas personas no quieren mediar o preferirían que un juez decidiera, pero cuando ven los costos y la demora en que van a tener, eligen la mediación un poco, te diría a veces por descarte, ¿no? Por decir, bueno, no, este método, con esto no voy a esperar un año. Perdón, si puedo opinar, Sí. en mi experiencia a veces casi ha sido hasta al revés. Genera frustración en el cliente, yo soy abogada, el hecho de que no pueda fijarse algo a largo plazo. Inclusive he tenido casos en los que el progenitor o progenitora conviviente que tiene que estar constantemente acudiendo, ya sea desde la parte judicial o desde la mediación. Yo soy de La Pampa, particularmente en La Pampa es obligatorio la mediación y genera un hartazgo. Yo lo que trato de hacer es, en la medida de lo posible, generar un acuerdo que por lo menos pueda servir durante un año, sino más que tenga en la medida de lo posible aumento. Sé que no siempre es posible, pero inclusive ha generado que en algunos casos no llegue a un acuerdo en base a eso, y que la gente me diga, yo prefiero que lo determine el juez, pero no quiero tener que seguir este círculo en donde no hay acuerdo, bueno, vuelvo a mediación, porque también tiene un costo económico y tiene un costo también en lo emocional, en tener que atravesar todas esas situaciones, en tener que volver a verse cara a cara con este progenitor que no está cumpliendo progenitor o progenitora, que no está cumpliendo con el acuerdo, que no está cumpliendo con su obligación alimentaria. En mi experiencia ha sido más bien al revés, genera una frustración que hace que tal vez el cliente inclusive prefiero ya no seguir la cuestión, decir, bueno, listo, si esto es todo lo que tenían para ofrecer, abandono y seguiré viendo yo cómo genero el sustento, particularmente en esto y en las cuestiones de familia. Está bueno, Ivana, sí, es también una realidad, es decir, Sí, por el ejemplo, tema en es... relación a lo que dice Ivana, cuento un caso particular que me tocó, y es que, bueno, llegamos a un acuerdo de un porcentaje del sueldo del progenitor, el progenitor cambia de empleador, pido a la oficina de mediación que se libre denuncio el nuevo
la nueva empresa de la cual es dependiente, me dicen, no, solicita una nueva mediación. Ahora estoy esperando, me fijen una nueva mediación, pero ya sé que, por ejemplo, ya él va a ir con una propuesta totalmente distinta, y lo más probable es que se termine judicializando eso. Y es un acuerdo que medianamente era bueno y cubría las necesidades de la niña. Entonces, lo más probable es que terminemos judicializándolo con los costos que eso genera. La progenitora no está percibiendo ningún tipo, no aporta en nada el progenitor, o sea, no, a pesar de que tiene empleo. Entonces, por ahí son cuestiones que dilatan o que en este caso obligan a volver a una nueva mediación, y ya en otros términos, no en los mismos términos que se acordó. Eliana, digamos, yo pido la mediación solamente para que se modifique una cláusula que diga que si de acá a 6 meses vuelve a cambiar de empleador, no tengan que volver a requerir una mediación. Digamos, ese sería el único objetivo que tienen, pedir una nueva audiencia. Pero bueno, yo sé que del otro lado también le habilito la posibilidad de que cambien los términos del acuerdo. Y eso, perdón que me meta, eso también en la ley, Eliana es colega, la conozco, en La Pampa, una de las fallas desde mi punto de vista de la ley de mediación es que vos debes homologar el acuerdo para después poder ejecutarlo. Y tiene otro costo, entonces, cuando el mediador inicia la mediación, lo primero que dice es que de llegarse a un acuerdo, dentro de las cosas del inicio, lo que dice es que de llegarse a un acuerdo, se supone que es como una sentencia, es una decisión que tiene el mismo carácter que una sentencia judicial. Pero la realidad aquí en La Pampa, por lo menos, es que no es así, porque me ha pasado más de una vez en casos de alimentos, en donde después debo ejecutar, y lo primero que tengo que hacer es homologar, que tiene un costo más. En este caso creo que este año está rondando los 20.000 pesos. Entonces tengo un progenitor que no está respondiendo con su cuota alimentaria, y tengo que pedirle al progenitor conviviente que me entregue 20.000 pesos para poder homologar el acuerdo y después recién poder ver si lo podemos ejecutar o no, más allá de rever qué pasa con esa cuota que no está pudiendo pagarla. Entonces es obvio que vamos a tener que cambiarla. Y yo creo que eso es un tema para rever, por lo menos en La Pampa, esa necesidad de tener que homologar cuando en realidad es un acuerdo al que llegaron dentro de un contexto de mediación prejudicial y que está avalado dentro del Poder Judicial pampeano. Pero bueno, es algo muy nuestro, no sé cómo serán en las distintas leyes nacionales. Ivana, este caso que vos contabas, ¿por qué tienen que pagar la homologación? ¿Porque es algo particular? ¿No se hace en el Estado? No. Sí, exactamente, sí se hace en el Estado. Yo inicié un juicio por alimentos, una vez iniciado, cargado en el sistema, directamente se pasa a mediación, prejudicial obligatoria, se tiene la mediación, se llega a un acuerdo, después de 6 meses empieza a incumplirse el acuerdo, lo que me genera tener que pedir la ejecución de ese acuerdo. Para ello, tengo que pedir la homologación de lo actuado en mediación. Bueno, acá en Salta es parecido. Acá en Salta es parecido, o sea, si bien no depende específicamente, digamos, del ámbito judicial, sino que hay centros de mediaciones particulares, vos haces el acuerdo que tiene la fuerza de una sentencia, pero sí, para ejecutarlo tenés que homologarlo. Pero de todos modos, si uno en el acuerdo establece que la empleadora le va a retener al alimentante, en ese caso los homologás directamente para mandar oficio al empleador y que retenga. Entonces, en ese caso, si hay un cambio de empleador, directamente en esa misma homologación denuncias ese cambio y listo, no hay que, digamos, volver a hacer un convenio, porque aquí es diferente, los términos esenciales del acuerdo son esos. Aquí es por eso también lo que contaba Eliana, porque las mediaciones se llevan a cabo en la Oficina Judicial de Mediación, que es dependiente directamente del Poder Judicial pampeano. Y es obligatorio.
Exactamente, y es obligatoria. Vos iniciás una causa por alimentos, por régimen comunicacional y demás autos, y directamente te lleva a mediación. Perdón, no tengo a mi perrito. Y directamente te lleva a mediación. No es que tenemos la posibilidad de desistirlo o no es que es un centro aparte. Es totalmente dependiente del poder. Antes de judicializarlo haces. Es totalmente dependiente del Poder Judicial. De hecho, en los acuerdos donde intervienen niños, que son todos los casos de familia básicamente, una vez realizado el acuerdo, se le da vista a la asesora de niños y adolescentes, quien puede pronunciarse sobre dicho acuerdo. Digamos, tiene todas las características para que quede homologado directamente desde esa oficina judicial y, sin embargo, no ocurre, lo que genera en el cliente que ante la necesidad de ejecutarlo tenga que asumir un nuevo costo. Y conviene pedir una nueva mediación y no llegar a acuerdo en una nueva mediación que solicitar la homologación para pedir una nueva que quizás no cumpla y tenga que homologarlo nuevamente. Claro, pero si te pasa como en el caso que contaba Eliana, en donde vos llegaste a un acuerdo por alimentos muy bueno, que no querés dar de baja, digamos, que no querés renegociar, se mata. Muchas veces la gente no tiene, la mayoría de las veces las mamás o quien reclama, el reclamante no tiene nada, ya le cuesta pagar honorario, o sea, a mí me cuesta cobrarle, ni con las cosas. Pero aparte, esto que decía Ivana también, de que se le da vista a la asesora, y en acuerdos de partes, por ejemplo, yo he hecho acuerdos privados, que los presento para homologarlos judicialmente. Por ejemplo, el caso del 643 que requiere homologación judicial, lo mismo te puede pasar con un convenio realizado en mediación, que la asesora se oponga por X motivo, porque considera que no están protegidos ampliamente los derechos del niño. Y bueno, o sea, ¿cómo juega ahí la autonomía de la voluntad de las partes y el rol de la asesora, ¿no? Porque está bueno lo que plantean. Sí, porque me pasó en el 643, digo, bueno, si el progenitor está delegando la responsabilidad parental en un pariente, ¿hasta dónde asesoría puede decir que eso está bien o está mal? Acá en Mendoza a veces lo que solicitan es, a veces no, lo que solicitan es que, por ejemplo, el motivo y que sí o sí se ha escuchado obviamente el niño, la niña o el adolescente, ¿sí? Eso es un motivo para no dar el visto a un acuerdo, donde hay una delegación de responsabilidad parental. Y otro inconveniente relacionado al que ustedes contaban, que ha surgido en algunos casos, es por ejemplo cuando alguien va con un patrocinio letrado y la otra parte no, y después en la resolución se le adjudica los honorarios del patrocinio letrado, por ejemplo, de la mujer al varón, al alimentante, ¿sí? Entonces, para nosotros es un discurso totalmente contradictorio, porque estamos diciendo que es gratuito, que no se requiere el patrocinio letrado, y después le llegan los honorarios del abogado o la abogada que patrocinó a la otra parte, al alimentante por montos que superan muchísimo lo que es la cuota alimentaria que se había propuesto en la mediación, es decir, que es una incoherencia también a veces del sistema, ¿no? Y cosas que hay que ir ajustando. Y que bueno, como decían ustedes, así como en San Juan están con una experiencia reciente, nosotros que tenemos un poco más de tiempo también tenemos nuestros inconvenientes y hay que seguir revisando esto de estos vicios que se arman en el sistema, en donde al final, en vez de ser un puente la mediación, termina siendo o algo burocrático o algo para pasar porque sí. Entonces el tema es qué lugar ocupa, qué causas le llegan, que se haga un buen diagnóstico previo, ¿sí? Para que la demora no sea tal, y que sea un recurso que sea válido, ¿no? Que no sea de descarte. Eso es lo que yo trato siempre de conservar en lo que hacemos. Sí, ¿quién iba a participar? Muchas veces, yo iba a acotar en relación a eso que muchas veces la mediación es obligatoria y por ahí tenés un abogado enfrente que ya de entrada, me ha pasado, llama a la mediadora y dice, no, sin escuchar ni siquiera el requerimiento, ya van con la actitud de no mediar, entonces ya, digamos, la mediación termina siendo una pérdida de tiempo en ese sentido, porque
no lo consideran un ámbito de diálogo, de acercar posiciones entre las partes. Lo que pasa, por lo menos acá en San Juan, Victoria. sí, hola, acá en San Juan, cuando hablamos de mediación obligatoria, hacen referencia a la asistencia. Como tal, la mediación es voluntaria. Entonces, muchas veces nos encontramos con que vamos a las mediaciones y, como dice la colega, la contraparte no quiere ni siquiera abrir la mediación y pedimos la certificación. Cumplimos con la etapa y nos vamos a lo judicial. Escuchando a todos, yo creo que es muy difícil generalizar si es bueno, si es malo, porque depende muchísimo de cada parte que se presente. Sí me parece que en algunas situaciones en las que por ahí el conflicto comunicacional entre las partes es muy grande, a mí me ha pasado que la mediación no me ha resultado como yo hubiese esperado. Obviamente puede haber dependido del mediador en el 90% de la situación, pero me encontré con una mamá que necesitaba un aumento de cuota. Yo ya había un expediente, por ende yo presento un incidente para el aumento y me derivan a una mediación. Entonces, en mediación yo no puedo presentar la documentación que yo ya he presentado en el expediente. Entonces, me encuentro peleando con una contraparte que me dice que no es el lugar para eso, porque yo no le estoy demostrando la necesidad del aumento, porque ellos consideraban que es suficiente, y como defensa a eso me dicen, yo quiero ver a mi hijo, un niño de 14 años que no quiere ver al papá por decisión propia. Entonces yo digo, mire, sucede esto, el niño está pasando por una situación en la que no quiere verlo, lamentablemente, tratando de explicarle que a esa edad es muy difícil obligarlo, y que incluso obligarlo es contraproducente. Entonces, se necesita el asesor de menores para que escuche al niño. Me dice la mediadora, no, los mediadores están reticentes a participar en mediación, ellos no van a intervenir. Entonces, se me cierra el círculo. Claro. Porque reticentes a escuchar al niño. Están reticentes a participar en mediación. Ellos consideran que su rol no es estar en mediación, salvo una asesora, creo, los demás no aceptan la intervención. Solamente intervienen en la parte judicial. Claro, sí. Cuando llegamos a un acuerdo, por ejemplo, en San Juan, ahí le escuchaba a los colegas que es muy distinto, acá el Centro Judicial de Mediación cierra el acuerdo, lo remite al Poder Judicial, a los juzgados de familia, se abre un expediente caratulado homologación, pasa al asesor, se da el dictamen y después se homologa. Se abre la apertura se hace la apertura de la cuenta de usura y demás. Pero bueno, nos encontramos con eso, que cuando tenemos del otro lado a alguien que dice, no, porque no me consta lo que estás diciendo, se queda en lo judicial, claro, y no podemos avanzar. Claro, no podemos avanzar y sí o sí fracasa. También tenemos del otro lado gente que entiende que si lo solucionamos acá es muchas veces mucho mejor, pero bueno, nos encontramos con muchas situaciones. Entonces, bueno, es difícil la generalización de si funciona o no funciona, aparte de que llevamos un poquito de tiempo. Y tratemos de no generalizar, claro, tratemos de ir a los principios, de ir tratando de... Por eso, son comentarios los que vamos haciendo de prácticas o de cosas que a veces se repiten, pero es cierto que hay veces que hay personas que llegan reticentes y entran a la mediación y no sabían lo que eran y termina siendo un acuerdo, y hay personas que vienen muy predispuestas, que uno dice acaba de haber un acuerdo y termina en un no acuerdo, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Sí, o esto de poder negar, digamos, a mí me ha pasado que también en un aumento de cuota, que sabe, o sea, tenés conocimiento de que el progenitor cambió su situación porque ahora tiene un trabajo en blanco, por ejemplo, registrado, y como no se puede aportar ningún tipo de prueba, vas a la mediación y él te dice, no, la verdad yo no estoy trabajando en este lugar, o no. Niega, y bueno, y te cerró todas las posibilidades de acuerdo. Sí. Ahí o manifiesta que tu situación sigue siendo la misma que en el acuerdo anterior.
Sí, a veces la mala intención está y bueno, contra eso en mediación justamente es donde menos podemos hacer, ¿no? La mentira y la mala intención no es algo que con lo que podamos mediar, son como juegos un poco más delicados. Franco ahí dice que la generalización también es un elemento de la idealización, ¿no? De algo como cerrado, que no podemos cuestionar, ¿sí? De que ya es así, entonces como es así, no lo podemos cuestionar ni lo podemos cambiar. No sé si ustedes se toman 10 minutitos, hacen un intervalo cortito, cómo se han manejado en los otros y retomamos, ¿les parece? ¿O no? ¿O están bien? Yo por mí sí. Sí, si quieren 10 minutitos para ir a acomodarse y volver. Para traerse un cafecito o algo y seguimos, ¿les parece? Ok. Bueno, los espero entonces acá. A las y 36 nos vemos. ¿Listo? Natalia, tengo una consulta. Sí. Porque en un ratito tengo un turno médico y me voy a tener que desconectar. ¿Sabes que me dijo Omar que te consulte acerca de la conformación de los grupos? Porque yo ingresé nueva la semana pasada y todavía no estaba en ninguno de los grupos. Ajá. Bueno, déjame que le pregunte a Omar y que te diga, que yo te dé la respuesta. Yo ahora le escribo y le pregunto, ¿sí? Perfecto. ¿En qué grupo estaría? Sería la pregunta. Claro, él me dijo que te consulte, hablemos acá en la clase, por eso. Bueno, dale, dale. Le consulto a ver qué va a pasar con cómo sería tu ingreso a la conformación de grupos. Perfecto, gracias. Bueno, no, de nada.
Ahí, Silvana, vos tampoco podés ingresar ahí desde el No, no grupo, puedo, ¿no? Federico. No sé. Ahí, No hay es nadie que acá. si vas al chat y al costadito donde dice tu nombre, dice más, en teoría debería aparecer el grupo. Digo que qué bien que no eran casados. ¿Cómo? Hola. Solamente me sale la opción del nombre. Hola. No sé si está Omar ahí. No sé, yo no encuentro. Y Rami. las chicas no saben si están en el grupo tampoco, a ver si han contestado algo. A ver, pará. Grupo 5, por favor, incluir nuevos integrantes. No, Liliana Soto, Alejandro Vega. Chicos, capaz que no estaban, pero nos tomamos un ratito. ¿Es un recreo o no sé? Sí, es un recreo. Es un recreo para tomar algo, buscar algo para tomar. Ah, ok. Hijo, era para un recreíto. Quédense Fantástico. tranquilos. Y él está acostumbrado de esas cosas. Claro, bien. Estamos en recreo. Bien.
Chicos, ahí está diciendo Omar, no sé si están todos viendo en el grupo que que dejamos la clase acá, porque Natalia se tuvo que ir. Sí, Victoria, gracias. Lo estaba leyendo. Sí, Ah, sí, no gracias. sabía que Sí, terminamos acá, sí. Bueno. Después que después enviar el material y que, bueno, que le enviemos las consultas que tengamos. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, chao. chicos, buena semana, lo que resta. Menos mal que avisaste, gracias. Chau, chau, gracias. Gracias. Chao, chao.